Son de las 10 de la mañana en todo el país. Está con nosotros Ignacio Pérez Núñez. Ignacio es abogado de Rufino Pablo Baggio, uno de los accionistas de la empresa RPB. RPB es la empresa, bueno, todos la conocemos como Baggio en la ciudad. Es la empresa más grande que tiene Gualeguaychú. Bueno, y ahora Ignacio va a contar por qué una parte de los accionistas ha decidido hacer una denuncia judicial y mediática, digamos, o hablar en los medios respecto a lo que está pasando en la empresa. Ignacio, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias por la invitación, Sebastián. Bueno, vamos a arrancar, si te parece, explicando el contexto de lo que es el conflicto de la manera más llana posible, porque hay mucha gente que se nos escapa qué es lo que pasa realmente. Perfecto. Vos sos el abogado de Rufino, Pablo que es Baggio, sí. uno de los accionistas. Claro, ¿El mayoritario? Es el mayoritario, Sí. Actualmente es el mayoritario. Uh-huh. Es el homónimo de su padre, digamos, es el mismo nombre que su padre fallecido. Sí. Rufino Pablo Baggio. Es el accionista mayoritario, Sí. y para explicarlo de manera simple, lo es hace bastante tiempo, hace unos 10 años, Sí. pero la madre tenía una reserva de usufructo de esas de una parte de esas acciones, que hacía que la madre, la señora Munilla de Baggio, fuera quien condujera la empresa hasta su fallecimiento. Sí. Falleció en abril de este año y es ahí que mi cliente pasa a tener un control efectivo de esa mayoría. Es algo similar a cuando se hace un usufructo de un inmueble, ¿no? Sí. Sí. Ya está a nombre, claro, una casa que está a nombre mío, pero tiene el usufructo tal persona, mientras vive, ella es la dueña de la casa, no la puede vender, pero sí la puede usar. Lo mismo se puede hacer con las acciones. Ajá. En ese caso el uso lo hacía la madre, al fallecer ahora el uso y el goce lo hace mi cliente. Sí. Pero cuando quiere hacer efectivo ese derecho, para hacerlo convoca una asamblea, convocamos una asamblea del yo te voy a ir interrumpiendo. Decime. ¿Cuántos son los dueños de RPB? Hoy son tres. Tres. Mi cliente, que es Rufino Pablo, Juan Alejandro Baggio, que es su hermano, y Aníbal Román Baggio, que es su otro hermano. Ajá. ¿Cómo está dividido? ¿Qué porcentaje tiene cada uno de la empresa? Tiene más del 50 y casi el 51 tiene mi cliente, y el resto tiene en mitades iguales. Ajá. La otra cantidad. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Es decir, se vota por cantidad de acciones. Sí. Es decir, mi cliente tiene un poder de voto más grande. Siempre la decisión la va a tomar Sí, no es 2 contra 1, sino es quién tiene más acciones y quién tiene el control. El control del capital social. Ahora, en esta asamblea que convocamos para el 8 de junio pasado, no se le respetó la mayoría. Que esto es una cuestión gravísima, porque, a ver, implica que el directorio actual es de facto. Asimilable a una dictadura que haga un golpe de Estado. Es lo mismo, pero en una empresa. Es decir, las empresas tienen su gobierno, tienen sus instituciones, tienen sus libros, sus asambleas, sus órganos de gobierno, y la analogía es completamente válida. Es decir, hoy el director, en esa asamblea no se le permitió ejercer su derecho a la mayoría, porque mi cliente había propuesto un directorio que es distinto al que habían propuesto Aníbal y Alejandro, y no se le respetó su decisión. Es como que el presidente de esa asamblea era Juan Alejandro Baggio, tomó el libro de actas y dijo: no, tu voto no vale, no dio fundamentos legales para actuar de ese modo, porque, es decir, para restringir un derecho debería haber habido una decisión judicial, por lo menos una sentencia o una medida cautelar que lo funde en algún motivo. Nada de eso había. Y entonces nosotros entendemos que esta actitud tan flagrante de violación al derecho, que implica la comisión de delitos, es decir, a mi juicio implica incurrir en uno de los tipos previstos para la estafa en el Código Penal, tiene su origen o su razón de ser en la intención de ocultar maniobras de vaciamiento que se vienen perpetrando de hace 2 años. La primera de ellas fue denunciada en el 2020, en enero de 2020, todos la conocemos porque fue aquel desvío de $7 millones. Sí, la conocemos porque se llegó a los medios nacionales. Claro. Sí. Bueno, esa causa está siendo elevada a juicio, fue elevada a juicio anteayer, y los imputados son quien era gerente financiero en ese momento, otra persona que era encargada de hacer los pagos, y a su vez algunos empleados del Banco Santander Río son también imputados.
¿Qué es lo que se sabe de eso? Lo que se sabe, hizo un pago al exterior de 7 millones de dólares. Se hicieron 8 transferencias al exterior. Sí. Supuestamente la versión de los hechos desde el lado de la empresa era que habían sido víctimas de un hacker. Ajá, que había hecho la transferencia. Quien se hizo pasar por Alejandro a través de un contacto vía correo electrónico. Parece que este hacker era muy eficaz en su poder de convicción porque les hizo creer que la persona que contactaba no era un hacker, sino que era efectivamente Juan Alejandro Baggio, que si bien siempre estaba presente en la empresa y se contactaba verbalmente o telefónicamente con el resto de los empleados, esta vez decidió hacerlo desde la lejanía, por correo electrónico, pero bueno, así todo, quizá por temor reverencial o por cuestiones que no sabemos, le obedecieron y intervinieron varias personas en hacer estas transferencias. Ajá. Que no merecieron ninguna objeción de parte ni del banco, ni del Banco Central de la República Argentina, ni del banco que maneja la cuenta en ese momento, ni tampoco del Banco Central que interviene, ¿no? Estas operaciones de comercio exterior tienen mucho contralor. Uh-huh. Y bueno, y hay otra causa que es tan grave como aquella y que implica una suma similar de dinero, 7 millones de dólares, que la denunciamos en el mes de enero de este año, febrero digo, y que tiene que ver con la compra de envases de Tetrabric con sobreprecios. Es decir, un envase de Tetrabric pagado un 40% más caro de lo que se pagaría en Argentina. Uh-huh. No sé, llamativamente la empresa decidió importarlos desde Brasil a una empresa que se llama Sitcom-Biblock. ¿Cuándo fue eso? Eso viene ocurriendo hace 2 años y lo descubrimos en el mes de enero pasado. Uh-huh. Aportamos toda la prueba, esto es prueba documental, porque en algún momento, antes la firma de RPB le compraba a Tetra Pak. Uh-huh. Tetra Pak, una firma argentina, sí, que hace envase, la que hace el Tetrabric, la que le da el nombre al Tetrabric, digamos, sí. Se llama Tetrabric porque es el nombre que le pone la marca. Y bueno, alguien decidió en la empresa que convenía, no digo irónicamente, ¿no? Decidió cambiar de proveedor y comprar importado desde Brasil. Uh-huh. Nosotros creemos que ese sobreprecio no es producto de un descuido, sino que ese dinero termina triangulado. Ahora, Ignacio, y queremos saber si ese dinero justo se corresponde con una misma suma que obra en un fideicomiso controlado por Juan Alejandro Baggio, que está en las Islas Vírgenes Británicas. Entonces coinciden los montos. Explíquennos, a ver si es ese dinero u otro. Pero vos, ¿qué es lo que decís? ¿Que esos fondos salieron de acá a Brasil, de Brasil? Hay que investigarlo. Yo digo que hay que investigarlo. Sí. Que puede ocurrir que hayan sido triangulados y que hayan terminado en otra cuenta. Eso se puede investigar. Ahora, para ir pasando en limpio, porque digamos, nosotros no estamos acostumbrados a hacer notas de este tipo con empresas de la ciudad. Si alguien escucha puede pensar que es un opositor que le está demandando algo a un gobierno, ¿no? Al oficialismo, el opositor dice, bueno, no sé, compraron máquinas de esta manera. Hoy Baggio funciona así, como si fuese un gobierno, digamos, y vos lo que estás planteando es que uno de los accionistas, digamos, son tus afirmaciones, denuncia irregularidades y lo que quiere es tomar el control de la empresa porque, según vos planteás, o según lo avalan las acciones que tiene, debería hacerlo. ¿Y qué respuesta digamos, el único contacto fue esa asamblea del 8 de junio? Claro, sí, el único contacto fue ese. Y bueno, se están tomando las medidas pertinentes, digamos, hay medidas pendientes en la justicia. No puedo adelantar mucho por una cuestión de estrategia y de preservar también la eficacia de las medidas, pero seguramente la semana que viene ya va a haber novedades. Pero sinceramente, como la cuestión es tan grave, nosotros la hacemos pública porque esto excede los intereses personales y patrimoniales de mi cliente. Esta es una cuestión que atañe a toda la sociedad y no solo de Gualeguaychú. Es decir, RPB es una empresa que es gran contribuyente nacional, que paga impuestos muy importantes a nivel municipal, provincial y nacional, y que es fuente de trabajo para 2.000 personas. Entonces, es por ese motivo que lo hacemos público. Porque esto, cuanto más demore mi cliente tomar el control, la empresa va a estar en peor situación. Lógicamente no es tu rol, pero vos entenderás que quien nos está escuchando muy probablemente piense que estamos hablando de socios, pero de hermanos. Claro, sí, ni hablar. Lo humano no interviene de ninguna manera en ese vínculo. No hay manera de un acuerdo
ya está en instancias judiciales, no, lógicamente me imagino que está roto, digamos. Sería, si fuera posible, encantado de sentarse a negociar. Hoy a la mañana yo decía, exhortaba un poco a la actual conducción a que renuncien, que tengan una actitud honesta intelectualmente y renuncien los directores, que son Curoto, Corfiel y Court, que renuncien y bueno, podemos sentarnos a negociar, a charlar, por supuesto, para tener una solución pacífica a esto. Pero no hemos tenido ningún contacto de parte de ellos. Sí de otras personas que intentan resguardarse algunas, otros quieren colaborar, sí. Y también le hacemos saber que hay intención de... decir, nosotros no queremos ir al hueso y queremos que los responsables sean los máximos responsables, no que se corte el hilo por lo más delgado. Así que algunos contactos que han habido, que nos han aportado información, queremos que sigan ocurriendo y que sepa la gente que nosotros al trabajador lo vamos a resguardar. Escuchás a Ignacio Pérez Núñez, abogado de Rufino Pablo Baggio, uno de los accionistas de la empresa RPB. La realidad de tu cliente hoy es que no puede ingresar a la empresa, no puede ir, digamos. No puede ingresar, no puede ingresar, así es. O sea, si él quisiese ir esta tarde, no le permiten. No lo dejan entrar, no lo dejan entrar. Es una situación muy grave y preocupante. Y bueno, decidimos hacerla pública por estos motivos. Creemos igual que el desenlace es inminente, ¿no? Porque al ser una violación flagrante, es obvio que esto en 10 días se debería resolver, ¿no? Judicialmente. Pero al ser una cuestión tan trascendente y que excede lo individual y los intereses patrimoniales de mi cliente, es que lo hacemos público, por ese motivo. 5 minutos antes de entrar a la nota, al diario llegó un comunicado de la firma RPB, comparto algunos puntos con vos, sí. Sé que todavía no te ha llegado, esto es muy fresco. Dice RPB Sociedad Anónima, respuesta documentada con relación a las falsas versiones vertidas en torno a una supuesta crisis en RPB, con relación a los dichos falsos e ilícitos vertidos por una persona identificada como Ignacio Pérez Núñez, supuesto abogado del señor Rufino Pablo Baggio. La firma de RPB quiere aclarar, ¿por qué supuesto? No, soy el abogado, sí, porque escriben mal, simplemente. Sí. Pero que si no serías vos como alguien que se le ocurrió decir que claro, defiende a alguien. Tengo el poder, si quieren pero igual saben porque estoy presentado en todos los juicios y bueno, los abogados de ellos igual no sabemos quién son porque han renunciado, como dato de color, en 2 de las causas más importantes y más controversiales han renunciado. Eran el doctor Kisser y el doctor Pagliotto. Y esas 2 renuncias, sumadas a la renuncia de Alejandro Baggio, las interpretamos en términos de una huida. Es decir, yo creo que están huyendo. Es decir, no entiendo la gente que está debajo de esa conducción cómo puede trabajar tranquila. Bueno, los puntos a destacar, dice el comunicado, que RPB desde hace más de 10 años aumenta las ganancias y la cantidad de personal en relación de dependencia y las inversiones. Ha lanzado más de 45 productos nuevos en los últimos 10 años. Ha repartido dividendos todos los años en forma ininterrumpida sin excepción, ha incrementado sus exportaciones a más de 30 países, ha logrado bajar los costos de los insumos esenciales. Esto es lo que vos decís que no, o marcás puntualmente un hecho que es el de los envases, ¿no? O un tipo de envase. Ha dejado de tener proveedores monopólicos y dominantes, ha ido recuperando parte de la suma sustraída ilícitamente de las que fue víctima junto a sus directivos en un conocido hecho de estafa, ha entregado y entrega a sus productos en el país y en el exterior de forma regular sin ningún tipo de inconveniente. En contexto cabe destacar que el directorio de la sociedad en estos últimos 10 años estuvo integrado por Aníbal Baggio, Juan Alejandro Baggio, Celia Munilla de Baggio, fallecida, Sergio Court, Mauricio Corfiel, Alfredo Cettimi, Pablo Camarota y Héctor Curoto, y gracias a ellos la sociedad ha crecido y ha estado siempre representada por los empleados de la firma. La mayoría de los miembros del directorio de esta empresa son empleados que la cuidan y hacen crecer todos los días. Gracias a ellos, a todo el personal, a los clientes, a los proveedores y a los consumidores de RPB Sociedad Anónima, es una empresa líder en fabricación y comercialización de productos alimenticios de consumo masivo, como jugos listos, jugos para diluir, gaseosas, lácteos, leche, chocolatadas, dulce de leche. Bueno, hace una
descripción de todos los productos bajo diversas marcas de RPB Sociedad Anónima. Es totalmente falso que la sociedad atraviese un proceso de vaciamiento o que tenga dificultades para entregar sus productos, que las fuentes laborales corran algún tipo de riesgo, que exista déficit de stock de algunos productos e insumos y o que tenga su giro comercial en relación de fideicomiso en el exterior. En cuanto al señor Juan Alejandro Baggio, mencionado por el señor Pérez Núñez, cabe indicar que no ha renunciado a ningún cargo y además no se encuentra vinculado a proceso penal alguno. Nunca fue citado en la supuesta acusación que le formula Pérez Núñez ante medios periodísticos de modo irresponsable en los hechos que el señor Juan Alejandro Baggio es el presidente de Citrus, Mocoretá, Yuplas, Sociedad Anónima y Baplas, mientras que Aníbal Baggio es el presidente de RPB Sociedad Anónima. Todas estas firmas son parte del funcionamiento de Jugos Baggio desde siempre y forman la conocida empresa Jugos Baggio. Las manifestaciones vertidas por el señor Pérez Núñez no solo son falsas, calumniosas e injuriantes, sino que estarían vinculadas a un despiadado proceso de competencia desleal que tiene por fin incrementar la posición en el mercado de productos comercializados por Vigrar Sociedad Anónima. ¿Qué es Vigrar Sociedad Anónima? Eso es otra empresa que tiene participación mi cliente, pero no tiene absoluta nada. O sea, nada el planteo, a ver si lo entendés igual, es que hay una movida del propio Rufino Pablo Baggio para beneficiar a otra empresa paralela que él tiene. No, es decir, la empresa más importante que tiene mi cliente es... Por eso, pero el planteo sería ese. El planteo sería ese, sí. Y Jugos del Uruguay Sociedad Anónima. Eso, ahí también tiene participación Rufino. Sí. A través del señor Rufino Pablo Baggio, las manifestaciones del señor Pérez Núñez incluso tienden a generar temor en empleados, proveedores y clientes de la firma de RPB Sociedad Anónima, lo que será objeto de acciones penales y civiles por daños y perjuicios como consecuencia de estos graves actos de competencia desleal vinculadas a productos de la competencia. La sociedad decidió el inicio de acciones legales bajo el decreto 274/2019 por competencia desleal, daños y perjuicios contra el señor Rufino Pablo Baggio y la firma Vigrar, con la decisión incluso de quien en vida controlara RPB, la señora Celia Munilla de Baggio, pero casualmente ante el fallecimiento de esta mujer, Rufino Pablo Baggio solicita una convocatoria a asamblea de RPB a los 2 días de fallecida para tratar de suspender la decisión de RPB Sociedad Anónima por las acciones legales en contra suya y en contra de Vigrar Sociedad Anónima. Es decir, es el propio Rufino Pablo Baggio quien trató de suspender las acciones judiciales decididas por RPB en su contra por competencia desleal, daños y perjuicios. Fue en esa asamblea de fecha del 8 de junio de 2022, esto hacía mención Ignacio hace un rato, con sustento en normas de orden público y de la propia ley de sociedades que el señor Rufino Pablo Baggio no le fue computado su voto, pues no puede votar quien tiene intereses contrarios, ajenos o se encuentran en conflicto con la sociedad. Por lo tanto, la sociedad RPB Sociedad Anónima no suspendió ni suspenderá las acciones judiciales por daños y perjuicios ni por competencia desleal decididas oportunamente en el voto de quien fuera su fundadora. Vuelve a mencionar a la señora Celia Munilla de Baggio, fallecida, en contra del señor Rufino Pablo Baggio y la firma Vigrar Sociedad Anónima, quienes compiten con RPB Sociedad Anónima deslealmente. En aquella asamblea fue electo para ocupar el directorio y ser presidente del directorio el señor Aníbal Baggio. Queremos destacar que RPB, sus directivos y socios no admitirán que los Jugos Baggio sean desprestigiados o utilizados deslealmente y promoverán las acciones judiciales contra quienes corresponda por tales actos ilícitos cometidos en su perjuicio. RPB Sociedad Anónima posee una excelente posición financiera, comercial y económica, abasteciendo a todos sus clientes sin irregularidades. Ahí termina y te doy lugar. El personal de la empresa conoce la sólida posición que tiene RPB Sociedad Anónima y también sabe que existen competidores desleales y operadores que actúan, como sucede en el caso, para intentar perjudicarla y afectarla seriamente al mercado, siendo las falsas noticias divulgadas objeto de esta respuesta, un medio idóneo desplegado para intentar afectar la sociedad en beneficio de un competidor desleal. La firma del directorio de RPB, que es el comunicado que acaba de llegar a los medios de comunicación. ¿Vos qué tenés para decir? Vamos al nudo, porque es muy largo, pero dice muy poco. El nudo sería que mi cliente haría competencia desleal. Bueno, eso es falso, completamente falso. Lo voy a explicar simple con un ejemplo. Una persona puede tener acciones en más de una empresa. Es decir, yo podría comprar acciones de Coca-Cola y de Pepsi y no habría ningún problema, no hay ninguna ilegalidad en eso. Las dos venden gaseosas, compiten.
Yo lo que no puedo hacer es ser el director, el presidente del directorio de una compañía y a su vez tener acciones en otra. Porque ahí puede estar en conflicto y voy a querer quizá perjudicar a una de ellas. ¿Puede decir que eso invalidaría que Rufino Baggio sea el presidente de RPB? Si él fuera el presidente de alguna otra empresa. Sus acciones, claro, pero no es el caso. No es el caso. Es decir, por supuesto, mi cliente tiene otras empresas y es accionista de otras empresas. Ahora, que sea accionista no significa nada. No sé si soy claro. La competencia se le es prohibida al presidente. Te voy preguntando, Ignacio, porque realmente son cosas que a nosotros son técnicas, a mí me quedan lejos y supongo que al común de la gente también. Rufino tiene una denuncia por competencia desleal por parte de RPB. Nosotros nunca nos enteramos, no estamos noticiados. O sea, esto que dice el comunicado vos no lo conocías. No, la existencia no. No. Igual, conociendo el paño, hablando coloquialmente, ellos se han embarcado en muchísimas aventuras judiciales. Cuando digo aventura es porque son juicios que todos sabemos que no van a llegar a buen puerto. En 2 de esas causas ya renunciaron sus abogados, lo cual habla mucho de ello, y han cambiado de abogado. La empresa hoy está con pocos abogados, porque incluso los abogados de planta le han renunciado. Eso también habla de lo poco serio que son algunas de esas aventuras judiciales. Y entonces no me extrañaría que para defenderse en la causa de sobreprecio con envases hayan hecho ellos una denuncia inventando una supuesta competencia desleal. Porque ¿Vigar es el nombre de la empresa? Sí, Vigar es el nombre de la empresa. ¿Qué productos tiene esa empresa? Vigar es una empresa que tiene muchas actividades. La verdad que no la conozco en particular. ¿Hace jugos? Digamos, ¿hace lo mismo que hace RPB? Quizá haga jugo, puede hacer jugo, puede hacerlo, no es ilegal. Pero no es el presidente Rufino Pablo Baggio. Entonces ahí está el tema, ese es el nudo. Entonces, tergiversar de modo absurdo la interpretación de la ley de sociedades que ellos hacen, porque ¿qué pasa? Tendrían que en todo caso haber iniciado una acción judicial y intentar que un juez decida de la manera que ellos piensan. Pero no, ¿qué hicieron? Actuaron de hecho, de facto, y le impiden votar. Eso sería, no sé si soy claro, pero esos serían los términos más sencillos posibles lo que está ocurriendo. Pero sí, son de aventuras judiciales. Hay otras aventuras, sería interminable, tengo una lista acá de las aventuras judiciales. Hay otra que es la revocación de donación, que por ahí eso explica psicológicamente los móviles de los hermanos. ¿Qué es lo que ocurre? La empresa principal que tenían los padres era RPB. Y esa empresa, esas acciones le fueron donadas a todos, pero no en partes iguales. Le dieron un 0,3 más a mi cliente, un 0,3% más aproximadamente a mi cliente. En ese momento estaban divididas las acciones en 4 hermanos, ¿no? Porque hay otra hermana mujer que ya se retiró. ¿Qué es lo que ocurrió? Que ese 0,3% que tenía un poquito más mi cliente, que en ese momento habrán pensado que no era nada, quizá producto de un mal asesoramiento, le permitió a mi cliente, al comprarle a su hermana Celia, tener más del 50%. Y bueno, seguramente, no sé, les habrá quedado la sangre en el ojo por esa cuestión, porque y querrán... Pero a ver si te sigo porque me pierdo. Vos me decías hoy que Rufino Pablo tiene casi el 51. Tiene casi el 51. Sí. Pero el 50,03. Tiene el 50. 50,03. Ese diferencial que vos decís que en algún momento le donaron. Claro. Es lo que hoy inclinó la balanza. Él comprando las acciones de su hermana. El origen del conflicto puede ser desde lo emocional que venga de ese lado. En ese momento nadie pensó que tenía ninguna implicancia, pero es lo que le permitió a mi cliente tener la mayoría. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Cuando aceptan esa donación, renuncian los que aceptan esa donación a iniciarle cualquier tipo de juicio al resto, ¿no? Al resto de los hermanos, o sea, a mi cliente. Entonces eso quedó así, digamos, se vieron perjudicados, por voluntad propia, renunciaron al ejercicio de sus derechos. Y hoy quizá quieren... porque en su momento quienes donan esa parte es los padres. El padre y la madre. El padre y la madre dividen la parte de sus hijos en 4 partes. Casi iguales. En 4 partes casi iguales, exactamente. Y bueno, entonces, ¿qué intentaron? Quizá la mayor aventura, revocar esa donación.
que por supuesto recibió una sentencia de primera instancia en contra, después una sentencia de Cámara que rechazó la apelación porque era un dislate total. Después entonces decidieron ir al Superior Tribunal de Justicia y el Superior Tribunal de Justicia ordenó que se dictara un nuevo fallo, que dictara la Cámara un nuevo fallo. Y eso está pendiente de resolución, que por supuesto descarto que va a ser en igual sentido favorable. O sea que eso puede ser un punto clave, digamos, en el fallo que el superior, que la Cámara de acá de Gualeguaychú tenga. No, un punto clave no, es decir, es una aventura. Es decir, hay que esperar que se resuelva nomás. Sí. Eso, pero vos das por hecho que la Cámara va a volver a fallar como ya lo hizo. Sí, porque la Cámara lo que hizo fue, ni siquiera le dio lo rechazó el recurso por infundado. Pero bueno, es más técnico el tema, no quisiera entrar de qué se trata. ¿Cómo sigue, Ignacio? ¿Cómo sigue este tema? Digamos? Vos decís, en los próximos días debería resolverse y uno, digamos, o yo en lo personal pienso que estos temas tan complejos, tan grandes como puede ser una cuestión accionaria de una empresa de la magnitud de RPB, son cosas que se demoran. De hecho, recién cuando vos decías que el superior ordena que otra vez la Cámara, me acordé de lo que pasa con Amarra, con la Corte diciéndole al superior que otra vez, en algún momento eso tiene que llegar a su fin. ¿Vos creés que ese fin de la historia está por llegar? Sí, sin duda. Porque la violación al orden jurídico es flagrante. Entonces, los jueces tienen mecanismos para adelantar las decisiones, que tienen que ver a veces con las medidas cautelares, y también, bueno, los procesos penales que están en curso es lo que hacen que, al estar en riesgo el patrimonio del capital social, hacen que los jueces pueden adelantar, hacer una suerte de adelantamiento de sus decisiones y tomar algunas medidas que impliquen regularizar la situación que estamos viviendo. En el caso de Rufino, el planteo es, me imagino que lo primero es ingresar a la empresa, pero digo, tomar el control del directorio y él debería nombrar un nuevo directorio. Incluso nombrar un presidente, digamos, por lo que vos me contabas recién, él no podría ser el presidente de ese directorio porque tiene acciones en otra empresa. Claro, exactamente. O sea que él debería elegir un nuevo directorio. Sí, que es lo que intentó hacer y no le dejaron. Él ya tenía armado y sí, hizo una propuesta el 8 de junio pasado en esa asamblea y dijo, yo quiero determinado directorio y dijeron, no, vos no. ¿Ese directorio era con gente que ya estaba en la empresa o era con gente nueva? No, gente de afuera. Gente de afuera. Sí, creo que todos eran gente de afuera. Así que bueno, la verdad que... Y estas acusaciones, o esto que plantean desde RPB, porque uno piensa, en este momento seguramente nos están escuchando empleados de RPB, y el planteo de la firma o de quienes hoy están conduciendo la firma es que a partir de tus declaraciones se genera que eso puede ser cierto, puede haber alguien, puede ser cierto, debe ser cierto seguramente, tal vez no sea responsabilidad tuya, o cada uno tendrá su visión, pero por ahí está escuchando algún empleado de bajo que dice, che, ¿qué va a pasar con mi laburo dentro de con todo este lío? Sí, vos lo entendés así. Esa preocupación entiendo que es real y bueno, por eso la idea es, a ver, hoy los procesos penales nos permiten hacer acuerdos con los imputados. Entonces, algunas personas que ya se han puesto en contacto con nosotros y nos han suministrado información, es un poco con ese objetivo. Vos hablás de empleados que hoy están dentro de la firma. Claro. Es decir, se pueden, la acción penal, digamos, antes uno hacía una denuncia y después la víctima no tenía ninguna injerencia en el curso del proceso. Ya era el fiscal el que decidía todo. Hoy la víctima tiene un rol más activo e incluso puede disponer de esa acción penal, es decir, decidir frenar un proceso por una suma de dinero, ¿no? O por ejemplo, o por el aporte de una información. Y bueno, es en esa línea que estamos trabajando y bueno, de hecho, estas causas que hemos denunciado son producto de eso, ¿no? De haber obtenido información de esa manera. Yo te agradezco que hayas venido, tal vez esté de más, tal vez no, yo creo que no, pero voy a aclarar algo que hacemos siempre. El medio de comunicación, tanto el diario como la radio, no tienen ningún tipo de interés en que vaya a pasar con la firma, o sea, un interés periodístico sí, pero están invitados absolutamente todas las partes a venir a la radio, a salir por el diario, a explicar qué es lo que están viviendo y cómo lo están viviendo. En el caso de Ignacio,
Bueno, fue propuesta de este lado, fue propuesta la entrevista. Obviamente nos parece un tema interesante porque si bien estamos hablando de un conflicto entre privados, estamos hablando de una empresa de una magnitud totalmente distinta a la del resto. Tal vez RPB sea la firma más grande de la provincia, ¿no? Y una de las más grandes del país. Entonces estamos hablando de un conflicto que tiene injerencia que va mucho más allá de un problema familiar. No es nuestra intención meternos en trastiendas familiares, sino en el futuro de una empresa que es muy importante para la ciudad, para la provincia y para el país, e insisto en la apertura de las puertas. A mí me encantaría escuchar a las otras partes sobre este tema, como lo hicimos hoy con Ignacio. Gracias por venir. Gracias, Sebastián. Ignacio Pérez Núñez, el abogado de Rufino Pablo Baggio, ha estado con nosotros en la mañana del día desde cero, 11 horas 8 minutos en todo el país. En 104.1 vivís la radio. Ahora cero.